Hola a todos y bienvenidos a El Rinconcito de Dios. Hola. ¿Listos para una nueva inmersión en la palabra? Claro que sí. Hoy vamos a explorar un tema que a todos nos toca, ¿verdad? Cómo encontrar descanso en Dios, Uf, sí, cómo no. incluso cuando la vida nos agobia. Es que a veces el cansancio no es solo físico, ¿no? ¿Es verdad? Se instala en el alma. Totalmente. Y hoy vamos a descubrir 3 claves 3 claves. Me gusta. que nos van a ayudar a encontrar esa paz que tanto anhelamos. En la presencia de Dios, No olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal. para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Bueno, comencemos hablando de ese cansancio del alma. Sí, porque a veces se nos mete hasta los huesos, Es verdad. ¿verdad? Y lo peor es que muchas veces ni nos damos cuenta de que lo estamos cargando. Totalmente, hablamos del trabajo, Sí. de las responsabilidades, de las luchas del día a día. El día a día. Incluso, a veces pareciera que las malas actitudes de otros también nos cansan. También. Y claro, vivir agotados no nos deja disfrutar la vida como Dios manda. Es como si lleváramos una mochila Ajá, llena de piedras. sí, ¿Y sabes qué? Sin darnos cuenta de que podemos soltarla. es verdad. Y lo curioso es que justo cuando más necesitamos soltarla, Sí, más nos aferramos a ella. ¿Te ha pasado? Claro. A mí me pasa con la preocupación. Siento que a veces me aferro a ella como si fuera un salvavidas, Ajá, cuando en realidad me está hundiendo. claro. Pero la buena noticia es que hay un lugar donde podemos dejar esa mochila, Sí. en las manos de Dios. Exacto. Y la forma de hacerlo es a través de la oración. Orar no se trata solo de pedir, Ajá. sino también de entregar, De soltar. de soltar. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo? Cuando nos sentimos tan abrumados que ni siquiera sabemos por dónde empezar ahora. Buena pregunta. Para eso vamos a explorar 3 claves Me encanta. que nos van a ayudar a orar por descanso. 3 caminos. 3 caminos para acercarnos a Dios y encontrar esa paz que tanto necesitamos. me encanta la idea de un mapa para la oración. ¡Un mapa! ¿Estoy lista para descubrir esas claves? Listo, empezamos. Por supuesto. La primera clave la encontramos en la historia de Jesús en el jardín de Getsemaní. Justo antes de ser arrestado, Sí. Jesús se enfrenta a una angustia terrible, un miedo que le parte el alma. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Se arrodilla y ora a su Padre. Le pide que si es posible le quite esa copa de sufrimiento. Es una escena tan conmovedora, ¿verdad? Nos muestra que incluso Jesús, siendo Dios, Siendo Dios. experimentó la fragilidad humana, la necesidad de buscar consuelo en su Padre. Exactamente. Pero aquí viene lo más importante. Aunque Jesús le pide a Dios que le quite el sufrimiento, Sí. termina su oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la clave. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar. Incluso cuando no la entendemos. Incluso cuando nos duele. Suena difícil. Lo es. Pero es en esa entrega, en esa confianza absoluta, donde encontramos la verdadera paz. Porque al aceptar la voluntad de Dios dejamos de luchar contra lo inevitable. Ajá. Dejamos de resistirnos a la corriente. Es como si finalmente nos dejáramos llevar por la sabiduría y el amor de Dios, Sabiendo. sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Un plan que quizás no comprendamos en el momento, pero que podemos confiar que nos llevará al lugar correcto, al lugar donde encontraremos descanso para nuestra alma. ¡Wow! Esta primera clave ya me está dando mucho en qué pensar. Pero sé que 2 más. Así que no nos quedemos aquí. ¿Cuál es la siguiente? La segunda clave para orar por descanso la encontramos en un salmo, Ajá. que es como un bálsamo para el alma. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esa frase tan corta pero tan poderosa. ¿Verdad? Nos invita a confiar plenamente en Dios, a creer que Él cuidará de todas nuestras necesidades. Exacto. Confiar en la providencia de Dios no significa que nos quedemos sentados esperando que las cosas caigan del cielo. Claro, Dios nos ha dado talentos y capacidades para que las usemos, Para que trabajemos para que trabajemos. y nos esforcemos. Pero lo hacemos con la certeza de que Dios bendice nuestro esfuerzo, Y... que nunca estamos solos en la lucha. Amén. Es como si tuviéramos un socio divino que nos respalda en cada paso del camino, Esa imagen me encanta. Es como tener a Dios a nuestro lado, a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos, dándonos la fuerza. dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Y sabiendo que contamos con ese apoyo, Sí. podemos dejar de preocuparnos tanto por el futuro, Ajá. podemos soltar la ansiedad que nos roba la paz. Dejar de controlar todo, de querer tener todas las respuestas y simplemente confiar en que Dios nos proveerá. Esa es la esencia de la segunda clave. Entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él es un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Uf. Ya siento que me estoy quitando un peso de encima con solo escuchar estas 2 claves.
Pero aún queda una, ¿verdad? Así es. Y esta última clave nos invita a reflexionar sobre la importancia de la disciplina en nuestra vida espiritual. Disciplina. No suena muy relajante. A simple vista no, No. pero si lo piensas bien, la disciplina es lo que nos da estructura, lo que nos ayuda a crecer y madurar. Y en el ámbito espiritual, la disciplina viene de la mano de la corrección de Dios. Entiendo. Pero aceptar la corrección de Dios no siempre es fácil, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan que se ha equivocado. Claro que no, pero aquí la clave está en entender que Dios nos corrige porque nos ama, Sí. porque quiere lo mejor para nosotros. Es como un padre que disciplina a su hijo. Ajá, No por gusto, sino porque desea que Y- aprenda te aprende. y se convierta en una mejor persona. Exacto. Y aunque la corrección duela al principio, Sí. a la larga produce frutos de justicia y paz. Nos ayuda a enderezar el camino, a acercarnos más a Dios. Entonces, aceptar la corrección de Dios con humildad y agradecimiento es la tercera clave para encontrar descanso en la oración. Así es, porque al hacerlo reconocemos que no somos perfectos, que necesitamos la guía de Dios para crecer y madurar. Y en esa entrega, en esa humildad, encontramos una paz profunda que nos llena el alma. Estas tres claves, aceptar la voluntad de Dios, confiar en su providencia y aceptar su corrección, Son como un mapa. son como un mapa que nos guía hacia la paz interior. Pero, ¿cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria? Esa será la pregunta. Esa será la pregunta que responderemos en la segunda parte de este viaje por el rinconcito de Dios. No se la pierdan. Retomamos nuestro viaje por el rinconcito de Dios, Aquí estamos. buscando ese remanso de paz, Jaja. que solo encontramos en la oración. Ya exploramos las tres claves. Sí. Para orar por descanso, aceptar la voluntad de Dios, confiar en su providencia y aceptar su corrección. Ahora, aterricemos estas ideas a la vida real, al día a día. Me parece perfecto porque a veces entender la teoría es fácil, Sí, pero llevarla a la práctica es otra historia. es otra historia. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con esa primera clave, aceptar la voluntad de Dios. Implica reconocer que no somos omnipotentes, que hay cosas que simplemente escapan a nuestro control. Suena sencillo. Pero la verdad es que me cuesta horrores soltar las riendas. A mí también. Quiero tenerlo todo planificado, controlado. Y cuando las cosas no salen como espero, me frustro, Claro. me angustio. Es humano querer tener el timón de nuestra vida, Así. pero aferrarnos a nuestros planes aunque no estén funcionando. Ajá. Solo nos lleva a un callejón sin salida. Es como querer navegar un barco en medio de una tormenta sin brújula ni mapa. Exacto, es agotador. Agotador. Y al final terminamos más perdidos que al principio. Pero entonces, ¿cómo podemos aceptar la voluntad de Dios cuando ni siquiera sabemos cuál es? Buena pregunta. No siempre es fácil descifrar el plan de Dios, pero podemos buscarlo. La oración es un canal directo con Él, un espacio para escuchar su voz, para pedirle guía y sabiduría. Leer la Biblia también nos ayuda, ¿verdad? A veces un versículo o una historia bíblica enciende una luz en nuestro camino. Sin duda. Y no podemos olvidar la guía del Espíritu Santo, esa voz interior que nos susurra, que nos impulsa a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios se manifiesta a través de las circunstancias que vivimos, aunque no las entendamos en el momento. Es como si Dios nos estuviera hablando a través de un lenguaje que no siempre comprendemos a la primera. Pero si prestamos atención, si abrimos nuestro corazón, podemos descifrar su mensaje. Aceptar la voluntad de Dios implica humildad. Humildad. Reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos su guía para caminar por la vida, y cuando lo hacemos con fe, experimentamos una paz que va más allá de la lógica, una paz que nos llena el alma. Es como si finalmente nos dejáramos llevar por la corriente, confiando en que Dios nos llevará a buen puerto. Me gusta esa imagen. Ahora, hablemos de la segunda clave. La segunda clave. Confiar en la providencia divina. Divina. Esa frase del Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, es hermosa. Hermosa. Pero a veces, cuando las dificultades aprietan, dudar es inevitable. Es normal sentir miedo, incertidumbre, Sí. cuando nos enfrentamos a la adversidad. Pero justo en esos momentos es cuando debemos aferrarnos a la promesa de Dios. Recordar que Él es un Padre amoroso que cuida de sus hijos. ¿Y cómo podemos fortalecer esa confianza? Porque a veces la mente nos juega malas pasadas Sí. y nos hace dudar de todo, incluso del amor de Dios Una buena forma es recordar las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado. en el pasado. Piensa en esos momentos difíciles que has superado, en las veces que Dios te ha sacado de apuros, te ha dado la fuerza para seguir adelante. Es como llevar un diario de la gratitud, Un diario. ¿verdad?
Anotar todas esas bendiciones que a veces pasamos por alto, pero que demuestran que Dios nunca nos abandona. Exactamente. Y cuando las dudas te asalten, puedes releer ese diario, recordar las veces que Dios te ha sostenido con su mano poderosa. Qué buena idea. Voy a empezar a llevar mi diario de la gratitud hoy mismo. Y además de recordar las bendiciones del pasado, también podemos meditar en las promesas de Dios en la Biblia. Las promesas de Dios son como un cheque en blanco, que podemos cobrar en cualquier momento. Son palabras de aliento, De esperanza, que nos recuerdan que Dios siempre está con nosotros. Confiar en la providencia de Dios nos libera de la ansiedad, Del del miedo al futuro. Yeah. Nos permite vivir con mayor libertad, con la certeza de que no estamos solos en la lucha. Esa es la gran diferencia. Cuando confiamos en Dios, dejamos de cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Entregamos nuestras preocupaciones a Él, sabiendo que Él es capaz de transformar cualquier situación. Es una actitud que se cultiva, ¿verdad? No es algo que sucede de la noche a la mañana. Pero con la ayuda de Dios podemos aprender a confiar en Él cada vez más. Y mientras más confiamos en Él, más experimentamos su paz, su amor, su cuidado. Y esa paz nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Para enfrentar cualquier desafío. Cualquier desafío. Me encanta. Ya siento que estoy soltando un poco el control, que estoy aprendiendo a descansar en las manos de Dios. Y ahora hablemos de la última clave, la que nos invita a aceptar la corrección de Dios. La última clave. Confieso que esta parte me genera un poco de resistencia. Nadie quiere que le digan que se ha equivocado. Es comprensible. Pero aquí la clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver la corrección como un castigo, veámosla como una oportunidad para crecer. Para acercarnos más a Dios. ¿Y cómo podemos hacer ese cambio de perspectiva? Porque a veces la corrección duele y cuesta verla como algo positivo. Recuerda que Dios nos corrige porque nos ama, porque desea lo mejor para nosotros. Es como un padre amoroso que disciplina a su hijo, no por gusto, sino porque quiere que aprenda de sus errores y se convierta en una mejor persona. Esa imagen me ayuda a entenderlo mejor. Dios nos corrige porque nos ve con ojos de amor, porque sabe que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Exactamente. Y aunque la disciplina puede ser dolorosa al principio, a la larga produce frutos de justicia y paz. Nos ayuda a enderezar el camino. Acercarnos más a Dios. A acercarnos más a Dios. Es como si Dios nos estuviera puliendo, quitando nuestras asperezas para que podamos reflejar mejor su luz. Esa es una hermosa imagen. Y cuando aceptamos la corrección de Dios con humildad y agradecimiento, experimentamos una paz profunda, una certeza de que estamos en el camino correcto, aunque ese camino no sea siempre fácil. Estas tres claves son como un tesoro que nos ayuda a encontrar descanso en la oración, aceptar la voluntad de Dios, confiar en su providencia y aceptar su corrección. Son tres caminos que nos llevan al corazón de Dios, al lugar donde encontramos paz, amor y esperanza. En la tercera parte de nuestro viaje por el rinconcito de Dios, exploraremos cómo podemos poner en práctica estas claves en nuestra vida diaria, cómo podemos convertirlas en hábitos que nos acerquen cada vez más a Dios. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo al Rinconcito de Dios. Hemos estado explorando cómo encontrar descanso en Dios a través de la oración, incluso cuando la vida nos agobia. Así es. Ya profundizamos en las tres claves: aceptar la voluntad de Dios, confiar en su providencia y de aceptar su corrección. Y ahora la pregunta es, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo lo vivimos en el día a día? Esa es la clave, pasar de la teoría a la acción. A la acción. No se trata solo de entender estos conceptos, sino de integrarlos en nuestra vida cotidiana, de convertirlos en hábitos que nos acerquen a Dios y nos permitan experimentar su paz. Me encanta la idea de convertir la fe en un estilo de vida. Empecemos con la primera clave: aceptar la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Qué podemos hacer concretamente para cultivar esa actitud de aceptación? En medio del caos, del día a día. Un primer paso es practicar la entrega, reconocer que no tenemos el control de todo. Hay situaciones que simplemente escapan de nuestras manos. A veces nos aferramos a nuestros planes con tanta fuerza que nos olvidamos de que Dios tiene un plan mejor. Un plan perfecto para nosotros. Es como si quisiéramos conducir con el mapa equivocado, empeñados en llegar a un destino que ya no existe. Y claro, terminamos perdidos, frustrados y agotados. Exacto. Y en lugar de aferrarnos a nuestro plan, aunque no esté funcionando, podemos aprender a soltar el control, a confiar en la sabiduría de Dios. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios en cada situación? A veces el camino se bifurca y no sabemos qué dirección tomar. Es cierto, no siempre es fácil discernir la voluntad de Dios. No. Pero podemos buscarla, preguntarle a Dios qué camino quiere que tomemos. La oración es un canal directo con Él, un espacio para escuchar su voz, para pedirle guía y sabiduría. Y la Biblia también nos ilumina el camino, ¿verdad?
A veces un versículo, una historia bíblica, enciende una luz en medio de la oscuridad. Sin duda. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, una guía para la vida. Y no podemos olvidar la guía del Espíritu Santo. Esa voz interior que nos susurra, que nos impulsa a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios se manifiesta a través de las circunstancias que vivimos, aunque no las entendamos en el momento. Es como si Dios nos estuviera hablando a través de un lenguaje que no siempre comprendemos a la primera. Pero si prestamos atención, si abrimos nuestro corazón, podemos descifrar su mensaje. Aceptar la voluntad de Dios implica humildad. Humildad. Reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos su guía para caminar por la vida. Y cuando lo hacemos con fe, experimentamos una paz que va más allá de la lógica. Una paz que nos llena el alma. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos en las manos de Dios. En sus manos. Y hablando de manos, pasemos a la segunda clave. Confiar en la providencia divina. Divina. ¿Cómo podemos fortalecer esa confianza en que Dios cuidará de nuestras necesidades, especialmente cuando las dificultades nos hacen tambalear? Una herramienta poderosa es recordar las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado. En el pasado. Es como llevar un diario de la gratitud, donde anotamos todas esas bendiciones que a veces pasamos por alto, pero que demuestran que Dios nunca nos abandona. Me encanta esa idea. Un diario donde recordemos esos momentos en los que Dios nos sostuvo. Ajá. Nos dio la fuerza que necesitábamos. Al repasar esos momentos, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestra confianza en su providencia. Exactamente. Y cuando las dudas te asalten, puedes releer ese diario, recordar las veces que Dios te ha sacado de apuros, te ha dado la victoria. Y además de recordar las bendiciones del pasado, también podemos meditar en las promesas de Dios en la Biblia. Las promesas de Dios son como un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. Como un faro. Como un faro que nos guía hacia la orilla. Confiar en la providencia de Dios nos libera de la ansiedad. De la ansiedad. Del miedo al futuro. Nos permite vivir con mayor libertad, con la certeza de que no estamos solos en la lucha. Que Dios camina a nuestro lado. A nuestro lado. Y finalmente llegamos a la tercera clave. Aceptar la corrección divina. Confieso que esta es la que más me cuesta. Aceptar que me he equivocado, que necesito cambiar, no es fácil. Es comprensible. A nadie le gusta que le digan que se ha equivocado. ¿No? Pero aquí la clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver la corrección como un castigo, veámosla como una oportunidad para crecer, para acercarnos más a Dios. Es como cuando un padre corrige a su hijo, no lo hace por gusto, sino porque lo ama y quiere que aprenda de sus errores. Exacto. Dios nos corrige porque nos ama, porque desea lo mejor para nosotros. Y aunque la disciplina puede ser dolorosa al principio, a la larga produce frutos de justicia y paz. Nos ayuda a enderezar el camino, a acercarnos más a Dios. Es como si Dios nos estuviera puliendo, quitando nuestras asperezas, para que podamos reflejar mejor su luz. Y cuando aceptamos la corrección de Dios con humildad y agradecimiento, experimentamos una paz profunda, una certeza de que estamos en el camino correcto, aunque ese camino no sea siempre fácil. Aceptar la voluntad de Dios, confiar en su providencia y aceptar su corrección. 3 claves. 3 claves, 3 caminos que nos llevan a la paz interior. Al descanso en Dios. Al descanso en Dios. No son fórmulas mágicas, sino actitudes que debemos cultivar día a día con la ayuda del Espíritu Santo. Y recuerda, la oración es la llave que abre la puerta a ese descanso. Claro. A través de la oración nos conectamos con Dios. Le entregamos nuestras cargas, recibimos su guía y su fortaleza. Espero que este viaje por el rinconcito de Dios te haya inspirado a buscar ese descanso que solo Dios puede dar. Recuerda que Él es tu Padre amoroso, que te espera con los brazos abiertos. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.